Warhammer Héroes de Poder y Magia 21:30. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. Tras aquella terrible guerra, la victoria se alcanzó finalmente a un alto precio. La aldea sufrió enormemente la catástrofe. Las calles, antaño bulliciosas, estaban desiertas y la población se había desplomado a menos de la mitad de su tamaño original. Pero la vida debía continuar, y Easy se vio obligado a reunir de inmediato sus fuerzas y replantear el futuro de la aldea. Irónicamente, la escasez de alimentos que antaño asolaba la aldea ya no era un problema. Un inventario minucioso reveló que las reservas de grano restantes en el almacén eran suficientes para alimentar a las 20 o 30 personas actuales durante 3 o 4 meses, e incluso más tiempo si se distribuían adecuadamente. Estas reservas de alimentos se convirtieron en una fuente vital de confianza. La bodega en el extremo este de la aldea estaba estrictamente vigilada. Los embutidos y la sal gruesa eran valiosas reservas estratégicas. Las ruinas del granero incendiado también fueron despejadas, y las patatas y el trigo recuperados se contaron cuidadosamente y se almacenaron en un secadero improvisado. Incluso si Easy reclutara más campesinos para reforzar sus tropas, podría resistir fácilmente hasta julio sin quedarse sin alimentos. Aunque algunos campos de trigo habían sido destruidos en la lucha, con pérdidas considerables, los campos de patatas, ubicados al otro lado del campo de batalla, afortunadamente habían sobrevivido prácticamente intactos. Por lo tanto, para la llegada de la cosecha en julio y agosto, se esperaba que estas patatas y trigo produjeran suficiente alimento para una población de 300 a 400 personas durante un año completo. Quizás la buena fortuna finalmente había empezado a favorecer a esta tierra devastada, ya que durante el mes siguiente no surgió ninguna amenaza aparente en la aldea. Y se aprovechó este valioso respiro, obrando milagros en todo momento. Reclutó a todos los arqueros a principios de junio e inmediatamente y continuamente reclutó campesinos del sistema. Tras esta batalla, mejoró y entrenó decisivamente a todos los campesinos, tanto a los nuevos reclutas como a los supervivientes, a través del sistema, transformándolos en milicianos. Este fue el primer paso para construir un sistema de defensa para la aldea, protegiéndola de cualquier ataque repentino. Y, un golpe de suerte los golpeó. Los 5 campesinos gravemente heridos de la aldea estaban gravemente enfermos y en estado crítico. Easy, con sentido de urgencia, inició un entrenamiento sistemático para ellos. Para su sorpresa, los 5 hombres se recuperaron milagrosamente. En cuanto al reclutamiento de infantería regular, si bien la construcción de infraestructuras como el cuartel, la taberna y la herrería se había completado en junio, según lo previsto, estos edificios parecían bastante robustos y capaces de realizar operaciones básicas. Sin embargo, debido a las limitaciones financieras del territorio, aún faltaba oro para activar las funciones del sistema de estos edificios. En consecuencia, solo podían cumplir su propósito previsto de entrenamiento militar y desarrollo de equipo, pero no se pudo materializar su verdadero valor estratégico. La barricada improvisada construida a toda prisa en la brecha fue desmantelada por completo y reemplazada por un nuevo muro construido con troncos más resistentes y tierra compactada. Este nuevo muro era más alto y grueso que el anterior, y las saeteras estaban cuidadosamente prediseñadas. También se establecieron sencillos puestos de avanzada de madera en lugares clave y a lo largo de las principales rutas de transporte. Easy dispuso meticulosamente que la milicia y los arqueros se turnaran en sus turnos, vigilando de cerca el área circundante para detectar cualquier señal de peligro. Mientras tanto, lideraba a la milicia para continuar cultivando las tierras de cultivo y expandiendo la superficie cultivada, cumpliendo la propuesta de Martín y su equipo de plantar hortalizas de temporada corta. Esto ya se estaba implementando, pero desafortunadamente, él no estaría presente para verlo. La milicia también se estaba reorganizando y, tras su trabajo, rotarían en el entrenamiento militar bajo el liderazgo de John. A partir de hoy, serían mitad soldados, mitad civiles, complementando el apoyo a larga distancia de los arqueros. Easy también participaría personalmente en el entrenamiento, pasando aún más tiempo allí, a menudo la mayor parte del día. En este mundo, depender únicamente de los soldados no era suficiente. Solo volviéndose más fuerte se podían tener más opciones en el futuro. Durante este tiempo, Easy comprendió gradualmente los significados específicos de fuerza, defensa, fuente de maná e inteligencia tras alcanzar el nivel 1.
Lo más frustrante era que sus habilidades no estaban directamente relacionadas con las de sus soldados. En Heroes of Might and Magic, los atributos de héroe más altos podían aumentar significativamente la fuerza de sus soldados en un 100%, lo que permitía derrotar a varios en las etapas posteriores. Pero este no era el caso. Continuó con las pruebas, confirmando que el aumento de atributos solo lo afectaba personalmente. El aumento de fuerza significaba que sus golpes de arma eran más poderosos, lo que le permitía infligir golpes más fuertes en combate cuerpo a cuerpo, a la vez que mejoraba sus habilidades de combate. El aumento de defensa no solo hacía su cuerpo más resistente, sino que también mejoraba sus habilidades de esquiva y defensa. El aumento de fuente de maná, por otro lado, representaba su afinidad por la magia y el límite superior de su energía de maná almacenada. Su manifestación más directa era que un punto de fuente de maná equivalía a 10 puntos de maná. El aumento de inteligencia, aparte de quizás un ligero aumento en la velocidad de pensamiento, tenía poco que ver con la capacidad mental, sino que estaba más estrechamente ligado a la propia comprensión y fuerza de la magia. Una inteligencia superior resultaba en una magia más poderosa y también permitía que la energía de maná se recuperara y se pudiera volver a lanzar más rápidamente. Usando flechas mágicas para probar su poder, un punto de inteligencia equivalía aproximadamente al 10% del poder mágico, y cada uso consumía 5 puntos de maná. Por lo tanto, en teoría, una sola flecha mágica podía infligir aproximadamente 50 puntos de daño arcano. La única razón por la que pudo matar al orco gigante fue porque su poder mágico apareció repentinamente, y su mente agitada consumió 10 puntos de magia, lo que resultó en un hechizo nublado que, casualmente, impactó en la cabeza del orco. Estos cambios, ya fueran los músculos explosivos por la fuerza o la piel endurecida por la defensa, solo lo afectaron a él. El poder mágico le permitió percibir y canalizar con mayor claridad las sutiles fuerzas elementales, mientras que su intelecto aumentó su poder mágico. Todo esto simplemente fortaleció a Irishi, no como en el juego, donde un aura lanzada sobre su milicia los volvía invulnerables o los hacía llover flechas rápidamente. Con la breve paz que siguió, la cantera y el aserradero comenzaron a recibir un flujo constante de trabajadores, y la aldea comenzó a recuperarse lenta pero firmemente. La afluencia de gente llenó parte del vacío dejado por la pérdida, y el contorno de la nueva muralla trajo consigo una sensación de seguridad perdida hacía mucho tiempo. Bajo las exuberantes hojas verdes de los campos de patatas yacía el regalo más generoso de la tierra. La luz del sol se filtraba por la recién construida muralla de la aldea, proyectando una sombra densa. Irishi permanecía de pie en la atalaya recién construida, contemplando la bulliciosa multitud abajo y los vibrantes campos a lo lejos. La pesada presión en su corazón no se había disipado por completo. Al igual que las plántulas de patata en los campos, estas se enraizaban obstinadamente y crecían en la tierra bautizada a sangre y fuego. Esta tierra estaba llena de criaturas resistentes. Pieles verdes, goblins, orcos, incluso dríades, nadie sabía dónde emergerían a continuación. Pero el tiempo transcurrió en la ajetreada reconstrucción, y en un abrir y cerrar de ojos, ya casi era julio. Irishi sabía que la verdadera prueba podría haber comenzado, pero al menos habían sobrevivido al momento más oscuro y habían ganado un tiempo precioso y un respiro para la supervivencia futura. La cosecha del solsticio de verano estaba a la vuelta de la esquina. Ese día, el sol brillaba sobre la aldea como de costumbre. Los aldeanos trabajaban en los campos, los milicianos se entrenaban y todo transcurría con orden. Irishi hacía sus rondas habituales por la aldea, llevando a Jon a inspeccionar todo, desde el riego hasta la estabilidad de las fortificaciones recién construidas. De repente, una columna de señales blancas se alzó desde el lejano puesto de centinela, perforando el cielo azul. Algo nuevo había ocurrido. No el humo negro de un ataque, sino humo blanco que anunciaba algo más. Irishi y Jon intercambiaron una mirada y se apresuraron hacia la puerta de la aldea. El centinela de guardia distinguió un grupo que emergía del camino lejano. No eran las figuras amenazantes de pieles verdes ni hombres bestia, sino un pequeño grupo de soldados humanos a caballo, portando estandartes. La señal fue como una piedra arrojada al agua tranquila, creando ondas en la bulliciosa aldea. Los aldeanos detuvieron su trabajo, se reunieron en una formación deliberada y miraron con cautela. Tras una breve conmoción, una mezcla de cautela y curiosidad impregnó el aire. Al oír el sonido, Irishi trepó rápidamente a la almena más cercana de la muralla de la fortaleza, con las manos apoyadas en el toldo y la mirada penetrando el calor del verano mientras se concentraba en el grupo que se acercaba.
Era un grupo pequeño, de unos 7 u 8 jinetes. El líder se erguía erguido, vestido con una coraza del ejército imperial medio desgastada sobre una túnica azul polvorienta, con una espada imperial estándar colgada de la cintura. Los caballeros que lo seguían llevaban un equipo heterogéneo. Algunos con armadura de cuero, otros con sencillas vestimentas blindadas, pero todos mostraban el desgaste del viaje. Eran bastante élite, incluso después de que Easy y su equipo hubieran superado 2 pequeñas y sangrientas escaramuzas. ¿Qué hacen aquí?, murmuró John en voz baja, con un dejo de preocupación en la voz. Easy frunció el ceño ligeramente, reflexionando sobre la misma pregunta y lamentando en secreto su error de cálculo. Había pasado los últimos días reponiendo sus fuerzas y supervisando el progreso de la construcción. Había comprendido bien los alrededores, pero no había enviado exploradores más lejos para investigar si había fuerzas importantes. Easy entrecerró los ojos para distinguir el estandarte que portaban. Un halcón de caza plateado con las alas extendidas sobre un campo azul, sujetando una gavilla de trigo entre sus garras. El emblema parecía ser el escudo de un noble menor del imperio, pero se desconocía la familia específica. La columna avanzaba lentamente. Los cascos de los caballos resonaban sordamente en el camino de tierra, levantando una fina nube de polvo. Habían observado claramente la muralla recién construida a la entrada de la aldea, claramente destinada a fines defensivos, así como las figuras sombrías tras los parapetos y las flechas que las apuntaban. A medida que la columna se acercaba, el caballero que iba en cabeza frenó las riendas y se detuvo no lejos de la entrada de la aldea. Se quitó el yelmo, revelando el rostro curtido de un hombre de mediana edad con una espesa barba. Su mirada penetrante recorrió la muralla, fijándose finalmente en Easy, quien era claramente el líder. Easy permaneció en silencio, simplemente devolviéndole la mirada con calma. Los milicianos y arqueros de la muralla contenían la respiración, con los dedos apoyados en las cuerdas de sus arcos o armas. El ambiente se tensó al instante. Los aldeanos se mostraban instintivamente cautelosos y desconfiados de los forasteros. Y aunque este grupo pudiera ondear el estandarte de la nobleza, en esta tierra sin ley, más allá de las fronteras del imperio, cualquiera que ondeara semejante estandarte podía fácilmente convertirse en un bandido merodeador. Los caballeros bajo las murallas, ignorando a la numerosa guardia, rompieron el silencio con una voz resonante, con un toque de oficialidad imperial. Guardias de la muralla, escuchen. Estamos aquí para inspeccionar los territorios fronterizos por orden del honorable barón Harris, señor de Matoka. ¿Quién es el oficial al mando? Salgan y respondan. Harris, murmuró Yishi para sí mismo. El nombre resonaba con los de las familias Carlan y Green, por las que había preguntado previamente en Feydorf. Se rumoreaba que la familia Harris era dueña de Matoka, una ciudad portuaria cercana en la frontera imperial y, en teoría, la más poderosa. Parecía que habían venido con malas intenciones. Easy respiró hondo, apretó la empuñadura de la espada en su cintura, hizo un gesto a John y a los que lo rodeaban, luego dio un paso al frente y respondió con claridad. Soy el jefe de la aldea, Easy. Me pregunto cuál es el nombre de caballero y qué instrucciones tiene Lord Harris. John permaneció en silencio a su lado, con la mano en la empuñadura de su espada, y sus ojos escudriñaron atentamente a cada miembro del equipo contrario. Los arqueros en la muralla también ajustaron ligeramente sus ángulos. Se acercaba la temporada de cosecha, las olas de trigo en los campos ondeaban como olas doradas y el aire se impregnaba del aroma de las cosechas maduras. Debería ser una época en la que los aldeanos estuvieran ocupados cosechando, pero la llegada de estos invitados inesperados ha ensombrecido el panorama. El caballero bajo la muralla parecía haber anticipado la respuesta de Easy. Su voz seguía siendo fuerte, pero simplemente ignoró la pregunta de Easy sobre su nombre. El barón, al enterarse de las aldeas fronterizas recién establecidas, nos ha enviado a patrullar para garantizar el orden durante la temporada de cosecha. Según la ley local, todos los territorios deben pagar el 70% de sus impuestos después de la cosecha de otoño para protegerlos de los orcos. La voz del caballero rebosaba una autoridad innegable. Levantó ligeramente la barbilla. Su peto, blasonado con el escudo de la familia Harris, brillaba fríamente a la luz del sol. El varón es misericordioso, considerando que se establecieron el año pasado, y nos ha concedido un período de gracia de 3 días. Después de 3 días, los recaudadores de impuestos llegarán para contar y cobrar. Si hay alguna desobediencia o escasez, hizo una pausa, su fría mirada recorrió a los aldeanos detrás de Easy y a los arqueros encaramados en la muralla. No había logrado el efecto intimidatorio deseado.
El caballero se sintió abrumado al darse cuenta de repente de que estas personas poseían la ferocidad característica de quienes han librado una batalla sangrienta. Y, sorprendentemente, esta aldea estaba compuesta exclusivamente por hombres jóvenes y de mediana edad. Maldijo para sus adentros la terquedad de estos campesinos, pero fingió arrogancia en apariencia. Alzó la voz y continuó. Si hay desobediencia o escasez, la caballería del varón masacrará este lugar y no se salvará ni un solo pollo ni un perro. Los milicianos detrás de Easy alzaron sus lanzas y escudos con indiferencia. Los arqueros en la muralla permanecieron inmóviles. Sus flechas, firmes como una roca, apuntaban directamente a la garganta del caballero. Se hizo el silencio, y la atmósfera se congeló. El caballero estaba a punto de dar la vuelta a su caballo y escapar al galope, pero una voz rompió el bloqueo. Su excelencia está bromeando. Relájese, deponga las armas y abra la puerta. Easy hizo un gesto con la mano, y la puerta se abrió lentamente con un crujido sordo, revelando a los milicianos que estaban detrás, listos, pero que habían guardado sus armas temporalmente. No sé cómo lo llama su excelencia, pero esta es una especialidad de mi pueblo. Es solo una pequeña muestra de mi respeto. Easy esbozó una sonrisa amable al recibir una pequeña, pesada y tintineante bolsa de tela de John, que estaba a su lado. Avanzó unos pasos y se la entregó al caballero. Un poco de producto local no es una gran muestra de respeto, pero sí un pequeño sustento para ti y los demás guerreros en tu viaje. Su postura era humilde, sus palabras corteses, y miró directamente a la sombra bajo el yelmo del caballero. ¿Puedo saber su nombre, señor? Supongo que es la mano derecha del barón Harris, por eso lo han enviado a inspeccionarnos, los aldeanos. La sombra bajo el yelmo del caballero se balanceó ligeramente, como si examinara la impecable sonrisa de Easy, y luego echó un vistazo a la pesada bolsa que le entregaban. La bolsa emitió un ligero sonido metálico, evidentemente pesada. La irritación por ser ignorado y el sutil temor que sentía en su interior se desvanecieron. El peso de la bolsa alivió ligeramente su frustrada arrogancia. Qué listo eres. La voz del caballero resonó bajo su yelmo, con una resonancia metálica. Era menos deliberadamente aguda que antes, y más arrogante. Extendió su mano enguantada, agarró la bolsa, la sopesó y, con un tintineo más fuerte, la metió en su alforja. Soy Albert Harris, el único capitán caballero bajo el barón Harris. Recuerda este nombre, jefe de la aldea. La paciencia del barón es limitada. Esta vez, no quiero ver retrasos ni escasez en la recaudación de impuestos. Hizo hincapié deliberadamente en el apellido Harris. Así que es Lord Albert. De verdad que lo conozco. Como es una orden del Lord Barón Harris, nuestra aldea se preparará con antelación. Si el Lord Barón Harris puede enviarnos a alguien después de la cosecha a finales de agosto, sin duda entregaremos el grano como prometimos. La sonrisa en el rostro de Easy seguía siendo sincera, y su voz era firme y clara. Tienes las riendas puestas. No intentes trucos, jefe de la aldea. El caballero Alberto resopló con frialdad, golpeando con fuerza sus guantes de hierro contra las alforjas. El sonido del metal chocando resonó en la silenciosa entrada de la aldea. La paciencia del barón Harris no soporta las demoras. Si para entonces falta un grano de trigo, esta aldea estará esperando para probar el casco de hierro. Tiró bruscamente de las riendas, no dijo más, giró la cabeza de su caballo y se fue con los demás jinetes. El sonido de los cascos se fue apagando poco a poco, dejando solo una nube de polvo. Señor Alberto, ¿no quiere ir a la aldea a descansar? Preguntó Yishi, al verlos alejarse, sin emoción alguna. Su voz se perdió entre el polvo, hacia las espaldas de la caballería. El sonido de los cascos no cesó, y Alberto ni siquiera miró atrás, pero sus movimientos estaban llenos de impaciencia y desprecio. El polvo envolvió rápidamente sus figuras, dejando solo el sordo sonido de los cascos difuso en el camino hacia otra aldea, y finalmente volvió al silencio. Menudo error. La paz durante este período casi le hizo olvidar que además de esos pieles verdes bárbaros, había otras fuerzas en este continente. Easy miró hacia donde había desaparecido la caballería, frunciendo el ceño, y reflexionó sobre cómo lidiar con ella. La repentina aparición de las fuerzas del barón Harris lo alertó de inmediato. No se trataba solo de cuidar su propio entorno. Era imperativo comprender la situación de las fuerzas circundantes. En este mundo donde los fuertes se aprovechan de los débiles, si no se conoce la fuerza del otro, toda la fuerza puede caer en una situación irreparable si no se tiene cuidado. Easy convocó de inmediato a varios miembros clave de la aldea, incluidos Iván y John, para discutir contramedidas.
Señor, el barón Harris pidió un impuesto del 70%, lo cual es demasiado alto. Nuestra aldea acaba de ser reconstruida. ¿Cómo podemos entregar tanta comida? Preguntó John con enojo. ¿Pero qué podemos hacer? Tienen caballería y capitanes de caballeros. No somos rival para ellos en absoluto. Un miliciano no pudo evitar decir. Y si miró a los milicianos que tenía detrás, quienes también tenían expresiones de preocupación. Que no cunda el pánico, encontraré la manera. Aunque el barón Harris es poderoso, no permitiremos que nos intimide. Iván lo interrumpió y dijo con voz grave. Hemos sufrido ataques de pieles verdes y orcos y no hemos caído. ¿Aún tememos a ese supuesto barón Harris? Así es, y no les importa en absoluto la aldea. Expulsamos a todos los orcos y pieles verdes con nuestras propias manos. Somos tantos que no somos vegetarianos. Las palabras de John resonaron en todos, y el espíritu de lucha se encendió en sus ojos. Easy se sintió un poco aliviado al ver que la moral de la gente subía gradualmente. Así es, pero no permitiré que luchen contra ellos a ciegas. Puede tomar nuestras cosas si quiere, pero tiene que venir aquí en persona de buscarlas antes de finales de agosto. Señor Easy, ¿qué quiere decir? Preguntó John, un poco sorprendido. No tenemos por qué entregarles comida. Podemos negociar suministros y oro. Y si quieren quitarme mis cosas, necesitan tener la fuerza para hacerlo. Evan, John, prepárense y síganme, dijo Easy mientras caminaba hacia su casa. Vayamos a Matoka a ver cuántas tropas tienen. ¿Podrán tomar nuestra aldea en 8 meses? Evan y John intercambiaron una mirada antes de prepararse. Ciudad Marcato, situada en la confluencia del estuario y la bahía de Aguas Negras, es una ciudad portuaria de primer nivel con un comercio floreciente y una gran población. También es un centro vital para el comercio humano en los alrededores. Easy y los otros dos, montados en caballos de carga entrenados, galoparon por el camino hacia Ciudad Marcato. A lo largo del camino, se extendían llanuras y colinas, ideales para el cultivo, pero sin explotar. No tuvieron tiempo de admirar el hermoso paisaje. A medida que se acercaban a Ciudad Marcato, el flujo de gente aumentaba gradualmente. Los comerciantes se apresuraban con sus carros cargados de mercancías. Easy y sus compañeros se detuvieron en una pequeña colina de varios kilómetros de la puerta de la ciudad, con vistas a la misma. La ciudad era un poco diferente de lo que esperaba. Había oído a otros describirla como una ciudad, pero Easy había pensado que era realmente enorme, capaz de albergar a decenas de miles de personas. Pero en realidad, parecía una ciudad amurallada. Sin embargo, las defensas de la ciudad parecían débiles. Las murallas de piedra apenas medían 3 metros de altura y las puertas eran frágiles. Jefe, ¿es esta la ciudad de Marcato? Sin duda parece grande, más grande que la que está cerca de mi casa. John echó un vistazo y sintió que era mucho más próspera que la ciudad más cercana a su ciudad natal. Esta ciudad es bastante grande, y todo el comercio de las zonas circundantes converge aquí. Tiene abundantes recursos financieros y debe tener una gran fuerza mercenaria. Alvin observó las caravanas que aparecían y desaparecían abajo, confirmando que este lugar era, sin duda, un lugar privilegiado. Alvin observó atentamente la puerta de la ciudad. Varios soldados montaban guardia con indiferencia. Vestían armaduras de cuero y portaban lanzas. Aunque no parecían tropas de élite, eran numerosos. Señor, mire a los guardias en la puerta de la ciudad. Probablemente sean un poco más débiles que nuestra milicia, pero siguen siendo bastante numerosos. Y considerando el tamaño de esta ciudad, debe haber una guarnición permanente de al menos 100 hombres, quizás incluso más. La mirada de Easy oscilaba entre los soldados que patrullaban las murallas, los peatones que cruzaban las puertas y las fortificaciones exteriores. Observó que, si bien los soldados en las murallas llevaban uniforme, sus formaciones no eran ordenadas. Algunos incluso susurraban entre sí, mostrando una clara falta de disciplina. Esta ciudad portuaria abarcaba aproximadamente 1 kilómetro de radio, con varios edificios dispersos por todas partes, aunque de forma algo caótica. En su centro se alzaba el pequeño castillo del señor. Los caminos de tierra, aunque no anchos, se mantenían relativamente limpios, sin escombros. En el corazón de la ciudad, se había construido un camino de piedra apenas pavimentado. Aunque rudimentario, demostraba que los residentes se habían esforzado por mejorar el transporte. En general, el tamaño y la distribución de la ciudad sugerían que podría albergar una población de al menos 2 o 3 mil habitantes. Easy recorrió la ciudad con la mirada, evaluando en silencio la fuerza militar.
Si bien las ciudades fronterizas cuentan con una población notablemente resistente y una sólida ética militar, su fuerza militar permanente probablemente se limita a una proporción de 10-1. Incluso en las ciudades comerciales, no supera los 5-1. Por lo tanto, su fuerza militar permanente probablemente se encuentre entre 200 y 500 habitantes, aproximadamente el equivalente. Si lograran capturar esta ciudad portuaria y usarla como base para expandir su poder, sería una opción realmente excelente. Su ubicación estratégica, con la conveniencia del comercio y el transporte del puerto, ofrece numerosas ventajas para la expansión y el desarrollo de su poder. Sin embargo, con su limitada fuerza de trabajo actual, un ataque por fuerza bruta sería imposible. ¿Pero es esta una ciudad siquiera calificada? Había pensado que se necesitaba una población de al menos decenas de miles. Además, hay tanta tierra baldía fuera de esta ciudad. Si toda ella se cultivara, fácilmente podría albergar a mucha más gente. No nos precipitemos. Busquemos un lugar donde establecernos y aprendamos poco a poco sobre la situación, dijo Easy tras reflexionar un momento. Sí, señor, respondieron John e Iván al unísono. Vayamos a la ciudad a echar un vistazo. Easy pateó la panza de su caballo y galopó hacia la puerta de la ciudad primero. Los tres se mezclaron fácilmente con la multitud que entraba en la ciudad y entraron sin problemas. Las calles de la ciudad son anchas, pero el pavimento es un poco irregular. Hay tiendas a ambos lados de la calle, incluyendo herrerías, tabernas, supermercados, etc. Los peatones van y vienen, la mayoría con prisa. Al pasar junto a una herrería, se oyeron ráfagas de martillazos de hierro desde el interior. Un herrero corpulento blandía un martillo, concentrado en forjar armas. Luego pasaron por la zona portuaria. Había algunos barcos mercantes y pesqueros anclados en el puerto, y los marineros estaban ocupados cargando y descargando mercancías. Encontraron un hotel que parecía limpio y se alojaron allí. Después de que John, Iván y los otros dos descansaran en el hotel, se vistieron con ropa normal y salieron con algo de dinero a buscar noticias. Easy primero compró ropa de telas lujosas en la única tienda de brocados de Macato y luego fue al ayuntamiento. El ayuntamiento de Matoka era la sede del poder supremo. Un edificio de 2 plantas, construido con piedra tosca, se alzaba orgulloso junto al pavimento central de piedra, desentonando con las tiendas de madera circundantes. Se prohibía la entrada a la gente común, pero Easy despidió al guardia con una propina y la ropa que vestía, permitiéndole entrar por la puerta de roble abierta. Un tufo a pergamino rancio, sudor y un ligero olor a humedad impregnaba el aire. El salón, más espacioso de lo que parecía desde fuera, estaba tenuemente iluminado, gracias a unas pocas ventanas estrechas y una lámpara de aceite colgante. Tras una larga mesa de madera, varios oficinistas con uniformes descoloridos y rostros cansados examinaban pilas de archivos, arañando el papel con sus plumas. En un rincón, varios hombres de negocios mejor vestidos rodeaban a un funcionario de mediana edad, susurrando en voz baja, con el rostro teñido de adulación y una sutil ansiedad. La presencia de Easy atrajo la atención. Su ropa, recién cambiada y lujosa, brillaba demasiado en el sombrío entorno, chocando con la grisura del ayuntamiento. Varios empleados levantaron la vista, con la mirada nublada, llena de escrutinio y sutil desprecio. Otro advenedizo buscando una salida. Miró a su alrededor con calma, recorriendo rápidamente con la mirada las figuras ocupadas y las mesas repletas de documentos. Varios mapas toscamente dibujados colgaban de la pared, representando la ciudad de Matoka y sus alrededores. Se acercó a una mesa marcada como registros de impuestos y hojeó con indiferencia un rollo de pergamino extendido sobre ella. El empleado levantó la vista y frunció el ceño con impaciencia. ¿Qué ocurre? Tiene que solicitar la revisión de los archivos de impuestos. ¿No ve que estoy ocupado? Gishi forzó una sonrisa, y una brillante moneda de oro se deslizó silenciosamente de sus dedos. La presionó suavemente contra el borde de la mesa y se la acercó a la otra persona. Disculpe. Vi sus cosas tiradas al suelo, así que las recogí y se las devolví. Una moneda de oro le bastó para trabajar medio mes. La mirada del dependiente se fijó en ella, y la impaciencia de su rostro se desvaneció al instante. Con calma, la cubrió con la lima y sus dedos la guardaron rápidamente en la manga. Se aclaró la garganta y bajó la voz. Sí, esto es algo que se me cayó. ¿Qué quieres saber? ¿Impuestos? ¿O algo más? Y si se acercó. He oído que el barón Harris está prestando especial atención a las aldeas recién establecidas en la frontera y quiere cobrar el 70% de impuestos. Esto es mucho dinero.
Me pregunto si fue igual en años anteriores. Espéreme en la taberna de enfrente. La voz del dependiente parecía inaudible. Easy asintió, comprendiendo, se levantó y salió del salón, caminando a paso rápido por la estrecha calle. La taberna del otro lado de la calle estaba decorada con mucha más ornamentación de lo habitual, y no había mucha gente dentro, así que parecía particularmente tranquila. Easy se sentó junto a la ventana, pidió una copa de cerveza local y esperó en silencio a que llegara el dependiente. Al mediodía, el dependiente entró apresuradamente en la taberna. Echó un vistazo a su alrededor y, al ver a Easy, se acercó rápidamente y se sentó frente a él. «Tiene suerte de haberme encontrado, Barton. Resulta que sé un poco sobre esto. ¿Qué preguntas específicas tiene?» El dependiente tomó el vino que Easy le había pedido y dio un largo sorbo para humedecerse la garganta. «De hecho, soy nuevo en su zona. Fundé un pequeño pueblo cerca de la Selva Negra. Me gustaría aprender algunas normas locales de recaudación de impuestos para evitar romper tabúes accidentalmente. ¿Podría darme algunos consejos?» Easy observó al dependiente Barton comer y beber con entusiasmo y simplemente le preguntó sobre sus preocupaciones. Frunció los labios, con una pizca de burla en sus ojos. ¿Años anteriores? Antes, esos pueblos pobres y remotos tenían la suerte de pagar el 50% a tiempo. ¿Cómo iba a tener tiempo el varón para preocuparse por esos lugares olvidados? Son todos pobres y no se les puede sacar mucho dinero. Este año, miró a su alrededor. He oído que el varón anda muy corto de dinero. Últimamente, ha estado luchando con otras 2 familias por la mina de oro. Gastó mucho dinero en contratar mercenarios, pero al final no lo consiguió. Los altos mandos han dado una orden de muerte para que se suban los impuestos, ya sea en un pueblo nuevo o en una ciudad antigua. Pueblos nuevos como el tuyo carecen de fundamento, así que, naturalmente, te conviertes en el centro de atención. Un impuesto del 70% ya es de buena educación. Si el varón está de mal humor, podría ser aún más alto. Así que esa era la razón. Jishi no estaba nervioso. El impuesto del 70% era, sin duda, una pesada carga para otros pueblos recién establecidos. Además, si recolectaba grano, limitaría directamente su límite de población, lo cual era inaceptable. Pero si el grano no era absolutamente necesario, aún podía negociar con monedas de oro. Insistió. ¿Cómo se paga este impuesto? ¿Debe ser en grano, o puede pagarse con pieles o incluso en efectivo? El empleado retorció la moneda de oro que llevaba escondida en la manga con los dedos, con la garganta retorcida al bajar aún más la voz. Las reglas, por supuesto, se requiere grano, sobre todo grano fresco, el mejor trigo. Varón, necesita apoyar a su ejército, y el grano es lo más esencial. Sus ojos nublados se fijaron rápidamente en la lujosa ropa de Easy, y un atisbo de comprensión tácita curvó las comisuras de sus labios. Sin embargo, si hay un problema real, usar dinero para comprar bienes no es imposible, pero este precio de conversión. Alargó el tono deliberadamente, frotando inconscientemente los dedos sobre la mesa, como si pesara algo. Easy comprendió al instante, y con las yemas de sus dedos deslizó silenciosamente otra moneda de oro, presionándola imperceptiblemente contra la mano de la otra persona. Los párpados del empleado temblaron, y sus dedos regordetes cubrieron rápidamente la moneda de oro, metiéndola en su manga antes de chasquear los labios con satisfacción. Ejem, se aclaró la garganta, inclinándose ligeramente hacia adelante. El precio del grano lo determina, naturalmente, el recaudador de impuestos, bueno, el maestro Tolman. El maestro Tolman tiene la última palabra. Lo que él diga que vale, vale. Si fueras un poco más mundano y hubieras podido hacer arreglos con el maestro Tolman con antelación, para que él pudiera hacer el precio, un poco más razonable, le guiñó un ojo. Entonces usar dinero o bienes para compensar el impuesto no sería imposible. Después de todo, ¿quién no querría tocar una moneda de oro? Sin embargo, si pudieras ofrecerle al maestro Tolman un regalo generoso, tal vez estaría tan contento que incluso reduciría los impuestos de tu aldea. Este supuesto método no era más que una solicitud encubierta de favores. Aunque Easy no estaba contento, mientras no le negara la comida, todo iría bien. Gracias por su consejo, pero soy nuevo aquí y no sé mucho sobre estos preciosos objetos. ¿Podría darme un consejo más detallado? Un destello astuto brilló en los ojos del dependiente. ¿Qué le parece esto? Conozco a algunos comerciantes que se especializan en comprar estos raros objetos. Si lo necesita, incluso puedo ayudarle a conseguir una reunión con Lord Tolman. Sin embargo, la tarifa, extendió 5 dedos y los agitó frente a Easy.
Easy estaba furioso y quiso aprovechar la oportunidad para extorsionar, pero su sonrisa permaneció inalterada. En cambio, sacó 10 monedas de oro de su bolsillo. Con tal de poder reunirme con Lord Tolman, esta será mi recompensa por su amabilidad. Simplemente no sé dónde están estos comerciantes. No te impacientes. Hay cosas que siempre llevan tiempo, solo estos 2 días. Quédate aquí y espérame, no me veas comer solo. Patton levantó el cuchillo y el tenedor y los deslizó sobre el plato, produciendo un ligero tintineo metálico. La habitación se llenó del aroma de barbacoa y el calor de la leña quemada. Por supuesto, no te comas solo la comida. Hay mucho vino aquí. El camarero debería traerme todo el buen vino. Gishi cambió de tema repentinamente. Patton eructó ruidosamente y su rostro grasiento se sonrojó. Era obvio que unas copas lo habían relajado mucho. Tomó el vaso y dio otro gran sorbo. La cerveza le resbaló de la comisura de la boca a la barba. Se sentía cada vez más feliz a medida que bebía, pero de repente se enfadó. Entonces empezó a quejarse. Como su cuñado, el barón Harris lo había nombrado oficinista, trabajando tan duro. Debería dejar que ese viejo Tolman le diera el puesto de recaudador de impuestos. ¿Quién no cuidaría de sus familiares? Preguntó Gishi. Entonces, Lord Barton debe ser muy respetado por el barón Harris, pues frecuenta su castillo. ¿Cuántas tropas comanda el barón? He oído que Sir Caballero Albert es bastante valiente. Estoy seguro de que el barón es un maestro al mando de sus tropas. ¿Lord Albert? Se burló el secretario, pero se dio cuenta de su desliz y se detuvo en seco. El caballero es, por supuesto, un valioso ayudante del barón. Pero, volvió a bajar la voz. La guardia regular de la ciudad, más la guardia personal del barón, solo suman poco más de 300. Los barcos mercantes del puerto emplean a algunos mercenarios, pero esos solo trabajan cuando se les paga. El barón no puede llamarlos a voluntad. ¿Poco más de 300? Gishi calculó rápidamente mentalmente. Era más o menos lo mismo que su estimación anterior, quizás incluso menos. ¿Cómo es posible? ¿Acaso el barón no tiene rival en este ámbito? Expresó Gishi sorprendido. Claro que sí, dijo el secretario con ansiedad, furioso por la refutación de sus palabras. La fuerza de los nobles circundantes varía, pero ninguno se compara con el barón. La familia Callan y la familia Verde ya son muy poderosas si logran reunir 200 hombres cada una. Las tropas del barón están acostumbradas a ver sangre. Además, la ciudad portuaria enana de Barak, Puerta del Mar, y el castillo Mira Eterna al otro lado del mar son posiciones de artillería enana a lo largo de la costa. Son tan fuertes que los pieles verdes de la costa no pueden atacar en absoluto. Como mucho, solo quedan unos pocos pieles verdes dispersos. Pero aún así, las tropas siguen siendo algo escasas. Gishi frunció el ceño ligeramente, con preocupación en el rostro. ¿Ha considerado el barón ampliar sus tropas? Por ejemplo, reclutar nuevos soldados. Preguntó con indiferencia. El secretario, borracho como estaba, no se percató en absoluto de su expresión. Tú, el jefe de un pueblo tan pequeño, no sabes que mantener un ejército es un gasto considerable. Si bien el barón controla este pueblo y recauda una parte justa de los impuestos, también produce una parte justa de los bienes. Después de pagar las operaciones del pueblo, el resto debe destinarse a los gastos del barón. Entonces, ¿de verdad vamos a menospreciar la dignidad del barón para mantener un ejército campesino? Sí, absolutamente, así es como debe ser. Y asintió con aprobación. Así que cada uno de esos soldados campesinos gana un salario mensual considerable. El empleado golpeó la mesa, provocando el tintineo de las tazas y los platos, atrayendo la atención de varias personas sentadas cerca, pero no le importó. ¡Alto! Jaja, alto. Tenía la lengua un poco trabada, pero su voz era aún más fuerte. Esos tacaños, parece que solo ganan una moneda de oro al mes. Incluso yo, puedo ganar más que eso simplemente copiando archivos al azar. Eructó, con la cara grasienta llena de desprecio. El dinero, fue todo a parar a los bolsillos de ese viejo zorro de Harold. Y sus lacayos, explotándolo capa a capa, hipo. Cuando cayó en manos de los soldados, con suerte compraron unos cuantos pedazos de pan. El rostro de Gishi mostró la dosis justa de sorpresa. ¿De verdad pasó algo así, y nadie hace nada al respecto? Un maldito idiota. Además, ¿acaso esos idiotas no suelen robar las cosas de los demás? Patton dio otro gran trago de vino, y el vino le resbaló por la barba. ¿Y Albert? ¿Quiere mandar?
Si no fuera por el poco dinero de la caravana del puerto para mantener a unos mercenarios, la familia Harris habría quedado desprestigiada hace mucho. Se emocionaba cada vez más mientras hablaba, escupiendo por todas partes. Ese viejo Tolman está tan gordo. Con lo poco que se le escapó de los dedos me basta para comprar 2 casas. Gishi le sirvió otra copa de vino con calma. La copa estaba llena. Ya veo, los ojos de Barton estaban nublados y rió entre dientes 2 veces, revelando una extraña sensación de orgullo. El barón, Hippo, está ocupado luchando con los Callans y los verdes por las minas. ¿Cómo puede importarle estas nimiedades? Además, se inclinó hacia adelante, casi recostándose sobre la mesa. El tributo anual de Harold al tesoro del castillo nunca ha sido menor. El nuevo collar de perlas de la baronesa, ¿cuánto vale? Suficiente para alimentar a esos soldados campesinos durante 10 años. Mientras la bolsa esté llena, ¿a quién le importa la vida de la gente de abajo? Yo, si me convirtiera en recaudador de impuestos, jadeó, con la mirada vacía. Lo primero que haría antes de que pudiera terminar sus palabras, su cabeza cayó repentinamente hacia adelante, golpeando contra la mesa grasienta con un golpe sordo. Siguieron ronquidos, impregnados de olor a alcohol. Sus dedos grasientos aún descansaban sobre el vaso vacío, y el tenue contorno de la moneda de oro que Izzy había deslizado en él era visible en su manga. La sonrisa de Izzy se desvaneció al instante, y permaneció sentado en silencio, reflexionando sobre la noticia que acababa de recibir. No esperaba tener tanta suerte al encontrarse con alguien que resultó ser un pariente lejano del barón. Por otra parte, nunca imaginó que la facción de Harris tuviera tan pocas fuerzas, y que ni siquiera pudiera reunir un equipo de patrulla decente en los puestos fronterizos. El barón estaba ocupado compitiendo con las familias Callan y Grimm por las vetas minerales, y todo el dinero del tesoro se lo metía en el bolsillo para comprar collares de perlas y celebrar banquetes. ¿Cómo iba a tener la energía suficiente para mantener un ejército? ¿Y si de repente no quería pagar impuestos? Tenía su propio sistema que podía generar soldados de la nada, y la proporción entre soldados de apoyo y de combate podía incluso llegar a 1 a 1. Su presión logística era mínima, y con el flujo continuo de monedas de oro, mientras los recursos alimenticios pudieran mantenerse, su ejército prácticamente podría mantenerse de la nada. Sistema. La habilidad que le había otorgado el emperador parecía muy poderosa. Aún así, tenía que pagar impuestos a otros, ¿no era un desperdicio? Calculó en silencio durante un largo rato, y finalmente consideró que sería una gran pérdida izar directamente la bandera de la rebelión. Lo que se perdía ahora eran los milicianos que podían crecer como una bola de nieve en la etapa inicial. Y el precio de mercado de 1 tonelada de grano y hierba era de 5 monedas de oro, 150 toneladas eran unas 750 monedas de oro, equivalentes a 35 milicianos. Obviamente, la pérdida sería mayor si luchaban de frente, y pagar algunos impuestos era la pérdida más pequeña. En el futuro, con decenas de miles de agricultores y cientos de miles de monedas de oro cada mes, podría considerarse dinero ilimitado. Ahora es el único momento que puede limitarlo. Incluso ahora, incluso en Marcato, aún podía reclutar milicianos a distancia para la aldea que usan a través de la interfaz del sistema, y la aldea seguía expandiéndose. Si se demoraba hasta finales de agosto, tendría al menos 200 milicianos, medio centenar de arqueros y 2 equipos de infantería regular. Esta fuerza era suficiente para evitar pagar impuestos, pero no lo suficiente para tomar el control de la ciudad de Marcato. Sin embargo, negarse a pagar impuestos sería una declaración formal de guerra contra el barón Harris y toda la orden fronteriza de Marcato. Solo necesitaba esperar unos meses más, y planeaba esperar otros 2 o 3 meses hasta tener suficientes tropas. Cuando tuviera el poder en la mano, habría llegado el momento. Esta era la lógica, pero aún así lo enfurecía. Barton no rompería su promesa cuando se trataba de ganar dinero. 2 días después, llevó a Izzy a un comerciante designado y gastó 30 monedas de oro en algunas artesanías obviamente inútiles. Luego, se dirigieron a la residencia del recaudador de impuestos Tolman. Caminando por el patio, cuidado pero sin vida, Izzy notó que las plantas de varios parterres se estaban marchitando. Los condujeron a una sala de recepción escasamente amueblada. La conversación fue breve. Tolman era un hombre alto, corpulento y de mediana edad, que vestía un abrigo de terciopelo azul oscuro y un sombrero de 3 picos. Su mirada se detuvo un instante en la caja marcada con las 30 monedas de oro que había acordado con el comerciante, e inmediatamente exigió un 30% adicional. 30%.
Tolman, ese viejo cerdo gordo, tenía un apetito realmente voraz. Sin embargo, Easy, con cara de vergüenza, finalmente accedió a usar el 30% extra en monedas de oro para cubrir el grano. Eso sería así por ahora, siempre y cuando el impuesto no se pagara en grano. Al final, todo salió como se esperaba. Tras conocer brevemente la situación básica de la aldea que usan en el vestíbulo, Tolman simplemente dejó ir a Easy. Fue directo y sencillo, tratándolo con naturalidad, como si fuera un ciudadano común. En cuanto a usar dinero para comprar comida, accedió. Tras otra ronda de halagos y afectación que le dieron ganas de vomitar, Easy salió de la casa de Tolman. Si no fuera por ganar tiempo y reducir las bajas militares, no habría necesidad de hacerlo. De ninguna manera, Easy respiró aliviado, pero no estaba enfadado en absoluto. Al contrario, ahora solo esperaba el momento oportuno. Patton, Tolman. Una vez terminado el trabajo, regresó al hotel. John y Iván también regresaron, y los tres se sentaron juntos para intercambiar información. Iván averiguó dónde estaban los barracones. Había estado observando los alrededores durante los últimos 2 días y descubrió que los soldados no recibían un entrenamiento riguroso. Muchos eran perezosos y básicamente solo entrenaban una vez cada 5 días. El equipo que llevaban también era irregular. Sin embargo, dado que Makato aún estaba relativamente desarrollado, el equipo estaba prácticamente a la altura. Calcularon que Lord Harris comandaba directamente aproximadamente 200 regimientos de infantería y otra corte de mosqueteros, junto con 2 escuadrones de entre 30 y 50 patrulleros. La docena restante de caballería estaba bajo el mando directo de Albert. En cuanto al resto, solo había un escuadrón de mercenarios de élite estacionado en el puerto. Irving también aprovechó la oportunidad para aportar información sobre el terreno circundante. Dibujó un mapa sencillo que detallaba las montañas, ríos y caminos que rodeaban Marcator. El mapa reveló que Marcator era, en efecto, una ciudad portuaria costera, con un ancho río que la atravesaba. Río arriba, incluso había acceso directo por mar a la ciudad portuaria de hierro enana de Baraxiagate. Su ubicación estratégica era excepcional. La familia Harris había ocupado este lugar durante décadas sin urbanizarlo, un completo desperdicio. Y entonces detalló a John e Irving los detalles que había obtenido del secretario Barton sobre la fuerza militar, las finanzas y la corrupción interna del barón Harris. Ambos estaban llenos de sorpresa y emoción. John se frotó las manos con anticipación, diciendo: no esperaba que Harris fuera tan corrupto. Si estamos bien preparados, esta podría ser nuestra oportunidad. Alvin asintió. Pero aún así debemos proceder con cautela. Después de todo, parecen ser más fuertes que nosotros. Easy volvió a mirar el mapa, recorriéndolo con el dedo. Esta información es suficiente por ahora. Aún tenemos cosas que hacer antes de regresar. John se enteró del comercio en la ciudad de Makato. El comercio dentro de la ciudad está controlado principalmente por unos pocos comerciantes importantes con estrechos vínculos con el barón Harris, quienes se lucran enormemente monopolizando la venta de ciertos productos. Los pequeños comerciantes, en cambio, luchan por llegar a fin de mes, agobiados por los altos impuestos. Sin embargo, estos asuntos no preocupaban mucho a Easy. Los tres podrían aprovechar esta oportunidad para dirigirse directamente al gremio de comerciantes de granos y preparar una compra a gran escala. Tras una larga negociación y cálculos detallados con los comerciantes, finalmente decidieron comprar 20 toneladas de trigo de alta calidad. Este trato, que incluía 2 días de envío, costó 120 monedas de oro. Para asegurar una transacción sin contratiempos, Easy pagó un depósito de 20 monedas de oro en el acto. Después, John e Iván permanecieron en la Cámara de Comercio para ocuparse de los asuntos posteriores, comprobando cuidadosamente la cantidad y la calidad de la mercancía para asegurarse de que no hubiera errores. Mientras tanto, Easy montó en su corcel, espoleándose mientras regresaba apresuradamente a la ciudad de Kyusan. A mediados de junio, Easy había ampliado progresivamente la milicia de la aldea de Kyusan, llegando a contar con 80 milicianos, 22 arqueros, un general y 3 personal de logística. Sin los hombres de John e Iván, el suministro de alimentos escaseaba. Por suerte, la caravana de grano finalmente llegó, escoltada personalmente por John e Iván. El largo convoy, cargado de pesados sacos, levantó una nube de polvo a lo largo del camino de tierra que conducía a la aldea de Kyusan. Desde la torre de vigilancia improvisada a la entrada de la aldea, la milicia de guardia divisó una figura familiar a lo lejos e inmediatamente dio la señal.
El retumbar de las ruedas en el camino, como el sordo redoble de los tambores, anunciaba la llegada de este crucial cargamento de suministros. Easy, tras recibir la noticia, salió a recibirlos. La luz del sol brillaba sobre los abultados sacos, proyectando un tono dorado. El aire se impregnaba del reconfortante aroma a trigo nuevo y seco. ¿Ha ido bien el viaje?, preguntó Easy, recorriendo con la mirada el convoy. Ha sido relativamente tranquilo, dijo Iván, desmontando y sacudiéndose el polvo. Un atisbo de cansancio se reflejaba en su rostro, pero sobre todo, el alivio de la misión cumplida. Nos llevó un tiempo y evitamos algunas zonas problemáticas. Pero la gente de la Cámara de Comercio era de confianza. Han comprobado el peso y la calidad, y coincide con lo que comprobamos en el almacén de la Cámara. Es carga de primera calidad. Señaló el convoy. 20 toneladas en total, todo aquí. John, de pie junto a ellos, dirigía a los conductores mientras estacionaban las carretas una a una en un terreno despejado del pueblo, un almacén temporal. Varios aldeanos corpulentos se adelantaron de inmediato y comenzaron a descargar con cuidado la carga, desatando las cuerdas y apilando los sacos cuidadosamente. Cada saco de grano que aterrizaba traía una sensación de alivio a los espectadores. Tras los anteriores ataques de los pieles verdes y las dificultades de la reconstrucción, este cargamento de grano no solo era una garantía de alimento, sino también la piedra angular para el desarrollo continuo y la defensa contra futuras amenazas. Easy examinó cuidadosamente varios sacos de granos de trigo abiertos al azar. Los granos eran gruesos, de color uniforme y perfectamente secos. Asintió, expresando su satisfacción con el trabajo de John e Iván. Miró al líder comerciante. Gracias por su arduo trabajo. El pago restante, como se acordó, se abonará después de que el grano haya sido almacenado y contado. El líder comerciante asintió respetuosamente. Jefe de la aldea, Easy, confiamos en su trabajo. Si el conteo es correcto, regresaremos. Los aldeanos trabajaban incansablemente, con rapidez y metódicamente, trasladando el grano al almacén recién construido. Easy sacó una pesada bolsa de su bolsillo y se la entregó al líder mercante. Aquí están las 100 monedas de oro restantes. Por favor, cuéntelas. El líder mercante tomó la bolsa y la abrió con destreza. Las monedas tintinearon entre sus dedos, cada una con un crujido. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Sí, esta es la cantidad correcta. Si la próxima vez necesita grano de nuestra Cámara de Comercio, solo pídalo. Observó cómo el convoy mercante se alejaba gradualmente. Este lote de grano resolvió el urgente problema actual, y la aldea de Kyusan por fin puede avanzar a pasos agigantados. Easy se volvió hacia John e Iván y les dijo: regresemos y discutamos esto. Ahora que tenemos comida, podemos dejar de preocuparnos temporalmente por el problema de la comida. Además de seguir expandiendo nuestras fuerzas, también necesitamos avanzar en la construcción de la aldea. Es hora de discutir la formación de una legión formal. Así es. En realidad, las aldeas actuales carecen de una verdadera fuerza armada permanente. La milicia existente es simplemente un conjunto de aldeanos entrenados sistemáticamente durante la temporada baja. Se convierten en agricultores al adquirir herramientas agrícolas y en guardias con lanzas y escudos. En cuanto a los arqueros, debido a la escasez inicial de alimentos, la mayoría fueron enviados a cazar, lo que resultó en un entrenamiento esporádico y una coordinación deficiente. Esta situación claramente no cumple con los requisitos para un ejército permanente capaz de disuadir y combatir de forma sostenida. Este modelo es adecuado para lidiar con pequeñas bandas de bandidos o incursiones de animales salvajes, pero es insuficiente para enfrentarse a enemigos organizados, que requieren guarniciones a largo plazo o llevar a cabo operaciones militares reales, por no hablar de atacar proactivamente para eliminar las amenazas circundantes. Y si necesita urgentemente un ejército permanente, completamente liberado de las tareas agrícolas diarias, cuyo único propósito sea el combate y el entrenamiento. Esto requiere una nómina estable, armas y armaduras sofisticadas, entrenamiento sistemático, una disciplina militar clara y una estructura de mando integral. Solo así se puede desplegar una fuerza central en cualquier momento para defender la patria y expandir su esfera de influencia. Con la ayuda del sistema, se abastecieron adecuadamente los sueldos y las raciones militares. Si bien sus armas y armaduras no eran particularmente sofisticadas, eran útiles. El sistema también había completado las sesiones de entrenamiento. Lo que faltaba ahora era solo entrenamiento diario regular, una estricta disciplina militar y una estructura de mando estable.
Easy decidió reforzar la eficacia en combate reclutando formalmente a 30 milicianos y 20 arqueros de la aldea para formar un ejército dedicado a tiempo completo. También asignaría un pequeño grupo de milicianos y a los arqueros restantes a patrullar y proteger puestos de avanzada, dejando al resto para su uso principal en la extracción de recursos. Tras seleccionar a los milicianos que querían alistarse, reunió un ejército rudimentario y comenzó el entrenamiento formal. En un campo de entrenamiento improvisado en la aldea, la mirada de Easy se veía un poco incómoda al observar a los 50 soldados seleccionados. El sol era un poco deslumbrante, reflejándose en sus impecables armaduras y escudos de cuero, proyectando un brillo apagado. Los 30 milicianos seleccionados para la infantería permanente eran en su mayoría robustos, pero sus rostros aún mostraban las marcas de la agricultura reciente y una persistente sensación de desconcierto. Agarraban con fuerza sus lanzas, con las astas de madera relucientes de sudor y las puntas de hierro pulidas hasta un filo bastante afilado. Los 20 arqueros permanecían relativamente tranquilos, con sus arcos largos colgados a la espalda. Al fin y al cabo, habían sido soldados, recientemente convertidos en cazadores y ahora guerreros de nuevo. Tras una breve orden, Easy se dio cuenta de su falta de experiencia. El polvo se alzaba en el aire, y los 30 milicianos recién nombrados a tiempo completo se alinearon en 3 filas horizontales. Las lanzas dibujaban líneas irregulares, el sonido de las estocadas era escaso. Intentó dar órdenes, pero la voz se le quebró en la garganta, sin fuerza ni decisión. Estocada. Ordenó de nuevo. Los soldados de la primera fila avanzaron con todas sus fuerzas, pero los de atrás fueron notablemente más lentos. Algunos incluso tropezaron con los movimientos del frente, lo que provocó que la formación se tambaleara. Al ver esto, Iván, encargado del entrenamiento básico, negó con la cabeza con impotencia. ¡Alto! Gritó Easy, con una sutil impaciencia en la voz. Respiró hondo, intentando recordar los conocimientos teóricos que había visto innumerables veces en la interfaz del sistema. Formación, moral, rotación, coordinación, entendía cada palabra, pero aplicarla a los que tenía delante parecía un velo invisible. Todos, un descanso. Easy hizo un gesto con la mano, y los soldados, aliviados, soltaron las armas y se desplomaron al suelo. Bajó de la plataforma y se acercó a Iván, susurrando. Esto no funcionará. Puede que tenga la teoría, pero mi dominio práctico es un desastre. Necesitamos encontrar una solución. Señor, la teoría es la teoría, pero creo que el entrenamiento se basa mejor en la experiencia práctica. Deberíamos entrenar las áreas que más necesitamos, dijo John, mirando a los soldados exhaustos. Entramos en las últimas batallas de forma caótica. Yo también siento que algo falla. Aunque esas batallas finalmente resultaron victoriosas, el proceso fue ciertamente caótico. Los soldados carecían de organización y coordinación efectivas, luchando principalmente con la fuerza bruta y el deseo de sobrevivir. Este estilo de combate caótico inevitablemente causaría grandes pérdidas contra un enemigo más fuerte y organizado. De hecho, ya habían sufrido grandes pérdidas al enfrentarse a la embestida de los Pieles Verdes. John, tienes razón, dijo Easy tras un momento de reflexión. Lo que más nos falta es la capacidad de coordinarnos en combate real. Iván reflexionó un momento y luego dijo. Señor, ¿por qué no empezamos con un entrenamiento de formación sencillo para que se acostumbren a seguir órdenes y desarrollen la compenetración? Una vez que estén bien organizados, podemos pasar a un entrenamiento sencillo de coordinación de ataque y defensa. Realmente no se me ocurre una mejor manera. Ahora mismo, necesitamos mejorar su trabajo en equipo, y no sé por dónde empezar. Easy no tuvo más remedio que decirlo. El trabajo en equipo y la formación eran lo más fundamental, seguido de aprender a coordinar. El entrenamiento no se limitaba a formaciones, sino que carecían de un verdadero método de entrenamiento militar, así que solo podían ingeniárselas. El sol ardía y el polvo del campo de entrenamiento parecía encenderse, humeando con un calor sofocante. Durante los días siguientes, el entrenamiento se volvió extremadamente monótono y riguroso. Una y otra vez, desde el amanecer hasta el anochecer, gritaban órdenes durante la mayor parte del día, reservando la segunda mitad para ejercicios de apuñalamiento y tiro con arco. Durante este tiempo, Easy se obligó a superar sus torpes habilidades de mando. Sus órdenes, inicialmente vacilantes, gradualmente se volvieron claras, contundentes y fuertes. Poco a poco se dio cuenta de lo afortunado que había sido de haber podido galvanizar su moral con palabras las 2 primeras veces.
Había podido hacerlo solo porque la vista del terreno y la vida cotidiana que tenía ante sí eran verdaderamente inspiradoras, pero no todas las batallas serían así. Los soldados en el campo de batalla no oían tantas conversaciones. Lo que necesitaban eran instrucciones claras e inequívocas, y él simplemente necesitaba transmitir en voz alta cada palabra a todos los oídos. Afortunadamente, las tropas no eran numerosas en ese momento. 2 formaciones, de casi 100 hombres, eran manejables. Dedicó toda su energía a la disciplina más básica. En este entrenamiento monótono y riguroso, los soldados gradualmente se volvieron silenciosos y resilientes. El sudor empapaba sus ropas, pero continuaban repitiendo los monótonos movimientos una y otra vez en el suelo polvoriento. Finalmente, el ejercicio comenzó a dar resultados, con el repiqueteo de pasos perfectamente alineados resonando bajo el sol abrasador. John e Iván se convirtieron en sus ayudantes más importantes. John, con su voz resonante, patrullaba las filas, corrigiendo con prontitud cualquier error. Su aguda vista siempre podía detectar a los que se relajaban o perdían la concentración. Iván, con sus meticulosas habilidades de observación, constantemente ofrecía a Iris y pequeñas sugerencias para ajustar el espaciamiento entre las filas y las posiciones de los soldados, haciendo que la formación pareciera más organizada y facilitando los cambios posteriores. A continuación, se realizaba un entrenamiento de formación coordinada. Según el plan de Yishi, los arqueros estarían al frente, disparando 2 ráfagas de flechas antes de dispersarse y reagruparse. Un pequeño grupo de milicianos en la retaguardia avanzaría con escudos, mientras que un número menor de aquellos armados con lanzas se dispersaría rápidamente tras ellos, formando una densa formación de lanzas. Finalmente, la milicia formaría una formación ordenada al frente, actuando como guardia, mientras que los arqueros se alinearían detrás. Esta formación maximizaría las ventajas de la defensa cuerpo a cuerpo de la milicia y los ataques a distancia de los arqueros. Sin embargo, la brecha entre el concepto y la realidad siempre es el abismo de la ejecución. El ejercicio coordinado inicial fue un desastre. Cuando Iván dio la orden, simulando la aproximación del enemigo, los arqueros de la primera fila dispararon nerviosamente 2 ráfagas de flechas y luego, según el plan, se retiraron rápida y ordenadamente a los lados, despejando el camino para los milicianos que avanzaban por la retaguardia. En la práctica, sin embargo, la situación era caótica. Algunos arqueros tardaron en tensar sus arcos, desequilibrados por los ansiosos milicianos. Otros se retiraron demasiado rápido, chocando con los milicianos que avanzaban tras ellos. Escudos y lanzas se enredaron, causando una pequeña conmoción y murmullos de queja. Peor aún, los lanceros, que deberían haberse infiltrado rápidamente tras los escuderos, se vieron bloqueados o descolocados por el tráfico que tenían delante, completamente incapaces de formar la densa formación de lanzas que habían previsto para proteger sus flancos y retaguardia. ¡Alto! ¡Alto! Todos. La voz de Iris, ronca y agotada, resonó por el caótico patio de armas. Frotándose la frente, observó la masa apiñada de soldados que tenía delante, comprendiendo por primera vez que la dificultad de dirigir un combate coordinado superaba con creces la destreza individual o las formaciones simples. Evan, John, ya ven, esto no funcionará. El enemigo no esperará a que ajustemos nuestras posiciones lentamente. Frunciendo el ceño, observó el origen del caos. Señor, el problema radica en la trayectoria y el ritmo del movimiento. La retirada de los arqueros y el avance de la milicia se produjeron casi simultáneamente, y con el espacio limitado, se apretujaron naturalmente. John asintió. Necesitamos abrirles un camino. ¿Quién va por dónde y cuándo debe estar estrictamente regulado? Además, necesitamos movernos rápido, sin demora. No, déjeme pensarlo. Lo más importante es que es demasiado complicado. No son lo suficientemente élite para hacerlo. Yishi se llevó la cabeza a la cabeza y revisó cuidadosamente toda la operación de formación. Se dio cuenta de que solo 2 semanas de formación no eran suficientes. Apenas habían aprendido la formación más básica y cómo mantenerla. Cómo mantener la formación mientras se movían y cómo cambiar rápidamente de formación mientras marchaban eran completamente ignorantes. Considerando que esta unidad se desplegaría pronto para la batalla, la complejidad era evidente, pero primero tenían que aprender a formar en posiciones designadas. Quizás había otra manera, pensó, y abrió la interfaz de la ciudad. 2 breves semanas pasaron rápidamente, y finalmente, antes de finales de junio, activó con éxito el cuartel. Depositó un total de 1120 monedas de oro, y con la infusión de monedas de oro, el cuartel comenzó a animarse.
Pronto, 12 soldados de infantería regular formaron y marcharon fuera del cuartel. Todos eran soldados de infantería regular del Sacro Imperio Grifo, el núcleo de la formación de combate, todos con un extenso entrenamiento militar. Blandían espadas largas y escudos de hierro, con armaduras que relucían intensamente. Si bien no eran tan lujosas como las de cota de malla o de placas, eran de alta calidad, y la armadura de hierro era muy superior a la de cuero que usaba la milicia. Se mantenían erguidos, con la mirada fija y aguda, exudando un aire de disciplina, un marcado contraste con los milicianos de la aldea Kyusan, que aún andaban a tientas en las cercanías. Su apariencia captó de inmediato la atención de todos en el patio de armas. Señor, el capitán de infantería a la cabeza dio un paso al frente y saludó a Ishii con el típico saludo imperial, con movimientos nítidos y claros. Primera escuadra, 12 hombres, reportándose a usted, a su disposición. Excelente. Han llegado justo a tiempo. Señaló a los milicianos en la plaza de armas, todavía algo desconcertados por el caótico ejercicio de cambio de formación. Ven. Necesitamos establecer el orden, necesitamos verdaderas capacidades de combate coordinadas. De ahora en adelante, ustedes serán la referencia. El capitán de escuadra Freyr miró en la dirección que Ishii señalaba, su mirada penetrante recorriendo a los soldados, exhaustos tras días de entrenamiento y aún torpes en sus movimientos. No había desdén en su rostro, solo el escrutinio de un soldado. Entendido, señor. Las formaciones básicas y las transiciones coordinadas son la base del ejército. Les demostraremos e instruiremos. El entrenamiento posterior cambió drásticamente con la incorporación de estos 12 soldados de infantería regulares. En lugar de comenzar de inmediato complejos cambios de formación, el capitán dirigió a su escuadrón en el centro del patio de armas, demostrando las formaciones, giros y marchas más básicas. Sus movimientos estaban perfectamente sincronizados, como si fueran uno solo. Cada paso producía un sonido sordo y unísono, y cada giro traía una fuerte ráfaga de viento. El tintineo sincopado de las espadas largas perforaba el aire, y el bloqueo constante y poderoso de los escudos parecía un muro de hierro en movimiento. Ishii, John e Ivan observaban con la respiración contenida. Así era como debía ser un verdadero ejército. Freyr dio una lección a todos, demostrando mientras explicaba en voz alta los movimientos clave. Al formar, mantengan una distancia constante, marchen al paso y mantengan la vista al frente. No miren a su alrededor. Su voz, como una campana resonante, resonó por el patio de armas vacío. Los milicianos, abrumados por su imponente presencia, enderezaron la espalda involuntariamente e imitaron diligentemente sus movimientos. Al concluir la demostración, los demás quedaron convencidos al instante. Ishii integró decisivamente a estos hombres con la milicia, formando una formación unificada. En esta formación, la infantería se desplegaba al frente, constituyendo el núcleo de toda la fuerza, mientras que la milicia proporcionaba apoyo desde los flancos. El plan de Ishii era expandir temporalmente las filas de esta manera hasta que la milicia fuera completamente eliminada. Con la incorporación de estos soldados de infantería regulares como núcleo del equipo, el entrenamiento resultó efectivo de inmediato. Durante los días siguientes, los movimientos previamente caóticos y desorganizados de la milicia se fueron organizando gradualmente, y toda la formación parecía mucho más organizada que antes. Si bien operaciones como el cambio de formación en pleno movimiento, que eran extremadamente exigentes y difíciles, seguían siendo imposibles, al menos los soldados ahora tenían una comprensión clara de su dirección prevista. Cuando Ishii daba la orden, podían localizar con precisión sus posiciones designadas y proceder con rapidez, lo cual era suficiente por el momento. En cuanto a cómo coordinarse con sus camaradas, la milicia necesitaría aprender más de Freyr y su escuadrón. Decir que los territorios de los príncipes de la Marca Oriental están prácticamente libres de bestias salvajes y criaturas repugnantes es un disparate, pero decir que están repletos de hordas es una exageración. Los peligros de esta tierra, como serpientes venenosas acechando en la hierba, están dispersos, ocultos, pero omnipresentes. Sin embargo, no es completamente inhabitable. Como siempre, este es un lugar donde coexisten la oportunidad y el peligro. Pieles verdes errantes, ratas astutas, alguna que otra banda de hombres bestia acechando desde los confines del bosque negro y esos mutantes ligeramente corrompidos por el caos. Todo esto de lo que los comerciantes y los pequeños asentamientos deben ser precavidos.
Los hombres bestia y otros monstruos aquí no son significativamente más numerosos que en otras provincias imperiales, pero debido a la falta de un ejército verdaderamente organizado, las aldeas a menudo son diezmadas. Naturalmente, esto es de poca importancia para el imperio. La incapacidad del imperio para controlar esta región se debe a las oleadas de pieles verdes que ocurren cada pocas décadas, la verdadera pesadilla que azota la frontera. Ahora que la marea verde ha pasado, y con los enanos Everlock y Seagate defendiendo la costa, las dispersas fuerzas humanas de los últimos años han vuelto a asentarse en la frontera. En julio, tras casi un mes de entrenamiento, la aldea Kyusan comenzó a moverse. Tras enviar a unos cuantos milicianos astutos a la ciudad de Makato para supervisar la situación, Ishii lideró a este equipo integrado e inicialmente disciplinado en la limpieza de la zona circundante. Esta vez, el objetivo era claro. Avanzar por la ruta comercial hacia las zonas circundantes, eliminar a los hombres bestia fuera del bosque negro, eliminar casi por completo los peligros ocultos del campamento maderero y, de paso, eliminar las fortalezas de monstruos dispersas que podrían amenazar la seguridad de la ruta comercial y el futuro territorio, a la vez que establecían contacto con las aldeas humanas dispersas cerca de la ruta comercial. Su marcha fue lenta. Una fuerza de más de 150 hombres entró en el bosque, dividida en dos grupos. Ishii y John al frente, seguidos de dos escuadrones de infantería liderados por Freyr y un nutrido grupo de milicianos que formaban la punta de lanza. En la retaguardia, Iván lideraba a más de 20 arqueros, manteniendo una formación relativamente compacta. Dos arqueros también estaban desplegados a la izquierda, a la derecha y al frente de la formación, actuando como exploradores silbantes. Su entrenamiento había reducido su marcha desorganizada y ruidosa. Los únicos sonidos eran el susurro de botas sobre la tierra, el ocasional tintineo de armas y las órdenes bajas, claras y breves del escuadrón de Freyr. Ishii redujo el paso deliberadamente, reagrupando a sus hombres con frecuencia para mantener una formación básica. En cuanto a los caballos, ninguno los montaba. Los caballos de carga eran adecuados para el viaje, pero uno asustado en el campo de batalla sería un serio problema. Los caballos de guerra no estaban disponibles en ese momento, y resultaron difíciles de conseguir en el bosque. La sombra del bosque, como una marea gélida, envolvió al instante al pequeño grupo. La luz se atenuó repentinamente, y solo escasos destellos se filtraban a través del denso dosel, proyectando destellos dorados sobre el suelo cubierto de hojas. El aire se volvió denso y frío, una mezcla de tierra, madera podrida y un indescriptible olor a pescado. Los rastros, hasta entonces claros, de la ruta comercial se vieron rápidamente oscurecidos por la maraña de raíces y espinas, volviéndose indistintos. El susurro de pasos se amplificó en el silencio sepulcral del bosque. El crujido de botas de hierro al romper las ramas secas era un sonido particularmente áspero. Ishii sintió que los soldados a sus espaldas se tensaban involuntariamente, su respiración se hacía mucho más ligera. Agarró la empuñadura de la espada en su cintura. El roce del frío metal le infundió calma. ¡Alto! Un silbido resonó repentinamente desde el denso bosque a la izquierda. La señal de advertencia del arquero que servía de explorador en el frente izquierdo. Casi al instante, un rugido inhumano, lleno de violencia primigenia, rompió el silencio del bosque. Ataque enemigo. Frente izquierdo. Retumbó la voz de Freyr como un trueno, sin dudarlo un instante. Falange. Muro de escudos. Rápido. Instintos 100 veces entrenados se desataron en este momento de crisis de vida o muerte. Aunque todavía algo asustado, el núcleo del escuadrón de infantería reaccionó con la velocidad del rayo. Freyr y sus hombres, casi por reflejo, avanzaron hacia la izquierda. Pesados escudos de hierro se estrellaron contra el suelo, formando al instante una barrera de hierro en forma de arco. Espadas largas se asomaron amenazantes por las ranuras entre sus escudos, apuntando en dirección al rugido. Milicia. Girad y cubrid. Mantened el flanco. Artilleros, avanzad. El corazón de Ishii latía con fuerza, con la garganta seca por la tensión, pero se obligó a gritar órdenes claras, cuya voz resonó en el opresivo bosque. Vio a John, dando patadas y puñetazos a la milicia, aún confusa, empujándola hacia el flanco derecho expuesto y la retaguardia de la falange de infantería, intentando cerrar la brecha. Bajo los gritos, la milicia, armada con lanzas, tropezó e intentó colarse tras el muro de escudos. Las lanzas sobresalían por encima o a través de los huecos entre los escudos. Aunque caótica, aún formaban una defensa preliminar. La voz de Avan resonó desde atrás. Arqueros. Fuego libre. Blanco al frente izquierdo.
Suprimir. Las cuerdas de los arcos zumbaron y las flechas atravesaron el aire con un golpe seco, atravesando las sombras inquietas. Unos aullidos agudos resonaron con el impacto. Easy miró hacia adelante. Gracias al temprano descubrimiento de los exploradores, docenas de figuras emergieron de los arbustos y árboles al frente del bosque. Otra manada de bestias cornudas inferiores, lideradas por varias bestias cornudas, sumaban casi medio centenar. Parecía que los habían descubierto con suficiente antelación. Estas criaturas contaminadas por el caos seguían apareciendo, y por mucho que intentaran matarlas a todas, eran infinitas. Sus cuerpos, encorvados pero poderosos, estaban cubiertos de un pelaje áspero y sucio, y cuernos deformados. Sus ojos turbios brillaban con la locura y la sed de sangre del caos. Blandiendo machetes oxidados, gruesos garrotes de madera e incluso toscos martillos de cadena atados con piedras, cargaban con un impulso caótico y desorganizado, atacando de cabeza contra el muro de escudos apenas formado. Aguanta. Aguanta. La voz de Freyr era firme como una montaña. Empujó su escudo hacia adelante contra el primer hombre bestia que se abalanzó sobre él, un golpe sordo y aplastante. La criatura tropezó, solo para ser atravesada en la garganta por la precisa espada larga de un soldado de infantería cercano. La sangre salpicó el escudo. Mata. Rugieron los soldados al unísono, con los escudos firmes ante los golpes. Sus espadas largas se lanzaban y retraían como serpientes venenosas, dejando cada vez una nube de sangre y un gemido agonizante. Eran como una máquina de matar de precisión, eficientes y despiadadas. Unos pocos hombres bestia lograron sortear astutamente el robusto muro de escudos que tenían frente a ellos, aullando y saltando hacia los milicianos que aún maniobraban. Un joven miliciano gritó de terror al ver sus fauces abiertas y sus relucientes colmillos. Pero el instinto de disciplina superó su miedo. Aullaron, apuñalando con sus lanzas y golpeando con sus escudos, si los tenían, masacrando a cualquier bestia cornuda inferior que se atreviera a acercarse. Incapaz de ver el campo de batalla frente al muro de escudos, Easy se apartó para observar de nuevo. Vio por casualidad a una bestia cornuda que seguía presionando a la milicia. Aprovechando su enorme tamaño, evitó el muro de escudos frontal y cargó contra el flanco de la milicia. Varios milicianos casi fueron derribados por su repentina carga. Esta bestia cornuda, temerosa de enfrentarse a la infantería, ahora intimidaba a la milicia. ¡Qué cobarde! Flecha mágica. Murmuró Easy en silencio, con la mente concentrada al instante, captando el tenue pero penetrante viento de magia en el aire. Sintió un tenue calor convergir desde la punta de su espada, y entonces un deslumbrante y sólido rayo de energía azul atravesó la penumbra del bosque. Con un grito agudo y penetrante, golpeó con precisión la cabeza de la bestia cornuda mientras ésta se abalanzaba sobre el joven miliciano. No hubo una explosión estremecedora, solo un sonido sordo y desgarrador de carne desgarrándose. La horrible cabeza de la bestia cornuda, como golpeada por un martillo invisible, se derrumbó al instante. El sólido cráneo y los cuernos retorcidos se hicieron añicos, dispersándose en una deslumbrante luz azul. El enorme cuerpo se tensó como si le hubieran arrancado los huesos y luego se desplomó al suelo con un golpe sordo. Sangre fétida mezclada con materia cerebral blanca fluyó, emitiendo un olor nauseabundo a carne quemada. Aparte de los milicianos que se enfrentaban al enemigo, quienes miraban agradecidos al Señor Supremo, nadie más notó su muerte. El sonido de gritos y hachazos llenaba el aire. Al frente, el escuadrón de infantería de Freyr era como una roca, bloqueando la carga principal de los hombres bestia tras su muro de escudos. Cada embestida certera segaba vidas con precisión, mientras su formación permanecía inmóvil. En los flancos, gracias a la presión de John y a la seguridad que les proporcionaba el núcleo de infantería, mantenían su línea defensiva, sin dar señales de ser violada. Sin embargo, en la retaguardia, los arqueros bajo el mando de Iván dudaban si continuar disparando. Bloqueados por soldados aliados al frente, los arqueros quedaron momentáneamente desconcertados. Iván. Límite del bosque, justo ahí. Easy divisó una figura borrosa en la linde de los árboles a la derecha y señaló en esa dirección, gritando. Iván comprendió al instante. Justo ahí. Fuego rápido. Fuego. La lluvia de flechas cambió de dirección, y varios gritos de dolor resonaron en la zona, y la figura borrosa se retiró rápidamente. Este encuentro había comenzado de repente y terminó con la misma rapidez.
Tras dejar atrás 27 u 8 cadáveres retorcidos y horribles, los pocos hombres bestia que quedaban, aparentemente sobrecogidos por la tenaz resistencia y la precisa matanza de los humanos, se dieron la vuelta y desaparecieron rápidamente en la lúgubre jungla, dejando solo un desastre y un hedor repugnante. Los arqueros volvieron a ser efectivos, rastreando a algunos hombres bestia que huían. ¡Alto! Manténganse firmes, gritó Freyr. El muro de escudos no se disolvió de inmediato. La infantería permaneció en posición de combate, observando atentamente la dirección en la que se había desvanecido el enemigo. Los milicianos jadeaban, muchos pálidos, con las manos ligeramente temblorosas al empuñar sus armas. Algunos incluso se inclinaron y vomitaron. Easy se acercó al frente. Examinó los diversos y apestosos cadáveres de hombres bestia en el suelo, luego miró a sus propias tropas, que acababan de experimentar su primera batalla verdaderamente coordinada, aunque aún caótica. Contra los hombres bestia comunes, el muro de escudos parecía haber sido extremadamente efectivo, y solo unos pocos sufrieron heridas leves. Entonces preguntó por Alvin. Señor, durante la caótica batalla que se avecinaba, nuestra visión quedó completamente oscurecida por nuestro propio muro de escudos y lanzas. El rostro de Iván se sonrojó, su voz teñida de frustración. Mis hermanos, temiendo heridas accidentales, no encontraron una ventana segura para disparar. Podemos ir a la parte de atrás durante la refriega. No importa, simplemente ignoren lo que dije. Al ver la expresión aprensiva de Iván, Easy comprendió de inmediato que eso no era factible. Podría funcionar en el juego, pero en la vida real, hacerlo simplemente sería buscarse la muerte. Tras un momento de descanso, Easy ordenó de nuevo el avance en dirección a la huida de los hombres bestia. Con un gesto de la mano, el equipo comenzó a avanzar, siguiendo la maleza caída y el apestoso rastro dejado por la apresurada huida de los hombres bestia, adentrándose en el bosque. La atmósfera en el bosque se volvió cada vez más opresiva, el silencio inquietante, roto solo por el suave susurro de los pasos del equipo que avanzaba y el ocasional choque de armas. Aproximadamente media hora después, otra ráfaga de flechas resonó desde el frente, indicando que los exploradores habían avistado a los hombres bestia que huían. Formen una línea, gruñó Easy, con una voz notablemente clara en el opresivo bosque. Las filas se tensaron al instante, y los escudos de hierro de la primera fila volvieron a caer al suelo con un golpe sordo. Las lanzas asomaron por encima de los escudos y entre los huecos. Aunque los rostros de los milicianos permanecieron pálidos, sus movimientos fueron mucho más rápidos que en su primer encuentro, llenando rápidamente cualquier hueco posible en la formación. Iván ordenó rápidamente a los arqueros que giraran en dirección a las flechas silbantes. El sutil crujido de las cuerdas de los arcos completamente tensadas era particularmente penetrante en el silencio. Como si se dieran cuenta de su llegada, los hombres bestia restantes salieron corriendo de nuevo. Los 20 o 30 hombres bestia restantes parecían locos, con los ojos inyectados en sangre y rugidos indistintos por la boca, y se abalanzaron sobre la multitud con los colmillos y las garras al descubierto. Aguanten. Que no cunda el pánico, gritó Easy, intentando calmar la moral de las tropas. En ese momento, Iván gritó: disparen. Hileras de flechas cayeron sobre los hombres bestia como langostas. Los hombres bestia que iban adelante fueron alcanzados al instante, gritando y cayendo al suelo. Sin embargo, los hombres bestia restantes no dieron señales de retirarse. Desafiando la lluvia de flechas, continuaron su avance. En un abrir y cerrar de ojos, se vieron envueltos en un combate cuerpo a cuerpo con la primera fila de escuderos y lanceros. Confiando en su fuerza bruta, los hombres bestia atacaron frenéticamente el muro de escudos, intentando atravesarlo. Sus esfuerzos fueron inútiles. Ahora que habían llegado a su guarida, la destruirían por completo. ¡Guau! Los 20 hombres bestia restantes, incluyendo a varios poderosos hombres bestia cornudos, rugieron en su desesperada lucha. Como toros enfurecidos, usaron toda su fuerza, cargando sin miedo contra la barrera de acero y carne. ¡Bang! 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 Los fuertes golpes resonaron uno tras otro, como el redoble de tambores de guerra en el corazón de todos. Los escudos de hierro temblaron violentamente, los brazos de los soldados de infantería se entumecieron, y las hojas sólidas y podridas bajo sus pies estaban pastosas, pero resistieron, con las encías sangrando. El rugido profundo de Freyr resonó con cada impacto. Aguanta. Arremete. La espada larga atravesó de nuevo las grietas de los escudos, como una serpiente. Esta vez, la resistencia fue mayor.
La fuerza agonizante de los hombres bestia los hizo casi ajenos al dolor insoportable de la carne penetrante. Una bestia con cuernos, atravesada por el abdomen con una espada larga, sangraba a borbotones, pero seguía aullando y golpeaba el escudo con su pesado martillo de piedra. La inmensa fuerza hizo tambalear a los soldados de infantería con escudos, y la formación se desplazó ligeramente. «¡Cubríos!», exclamó Freyr con la mirada y las manos ágiles, lanzando a un miliciano aturdido hacia el hueco. El miliciano, instintivamente, avanzó con su lanza, cuya punta atravesó la boca abierta de la bestia con cuernos, gravemente herida. El rugido de la bestia cesó de repente y se desplomó al suelo con un estruendo atronador. El escuadrón de infantería de Freyr se mantuvo firme tras la carga inicial. Eran como arrecifes, impasibles ante las frenéticas oleadas de hombres bestia. Cada choque de escudos y cada estocada se volvía más firme y poderoso. El número de hombres bestia menguaba, y su locura finalmente se convirtió en una lucha inútil ante la disciplina absoluta y la voluntad de hierro. La última y poderosa bestia cornuda, atravesada simultáneamente por 3 espadas largas, emitió un último rugido involuntario, y su enorme cuerpo se convulsionó al caer. Las toscas hachas de piedra de estos hombres bestia eran inferiores incluso a las armas de los pieles verdes, dejándolos completamente inútiles. Tras descansar un rato, para abandonar rápidamente este bosque, que no ofrecía el ambiente adecuado, ordenó a sus soldados que siguieran avanzando, destruyeran los nidos de hombres bestia descubiertos por los exploradores y se marcharan rápidamente.